Hola mis amigos, que Dios, en su infinita grandiosidad y misericordia, compasión, amor, tolerancia, venga al encuentro de su necesidad, venga al encuentro de sus dilemas y problemas y venga a bendecir sus vidas. Dios, amiga y amigo, es Padre. Quiere decir que Él es origen de todo lo que existe en el mundo. Dios es Padre, es el origen de toda grandeza, gloria que existe en los cielos y en la tierra. Piense conmigo. Usted que es madre, usted que es padre, usted que engendró hijos, usted que sabe lo que es ser hijo, usted sabe qué es ser hijo, como usted sabe lo que es ser madre o padre, por lo menos tiene conciencia de eso. Puede no ejercer su condición de padre o de madre, pero usted tiene condiciones. Entonces, lo que yo quiero que usted sepa es lo siguiente. Así como nosotros, seres humanos, aunque tengamos y seamos llenos de errores y de fallas, porque somos barro, no somos más que barro. Pero aquel barro. Nosotros somos barro, todos nosotros. Por eso es que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se deshace, vuelve al polvo. Es eso ahí, vuelve al barro. Pero Dios nos dio espíritu, que es su sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu que nosotros podemos juzgar con equidad, con justicia y decidir nuestra vida, decidir nuestro destino, decidir el destino nuestro de cada día. Entonces, cuando Jesús nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día, el principal pan que Él nos da es la dirección para aquel día, la dirección de nuestra vida para aquel día. ¿Usted sabía? Para Dios no existe el ayer o el mañana. Dios simplemente es. Solo existe el ayer y va a haber un mañana para nosotros. Dios es. Entonces, Él nos da el pan nuestro de cada día. Vea que no nos enseña a pedir el pan nuestro de mañana. No, nada de eso. Jesús nos enseña que uno no debe estar ansioso por el día de mañana. El día de mañana no existe, ni preocupado con el día de mañana. Por eso, en su oración que Él enseña para nosotros, Él dice, el pan nuestro de cada día, Padre, danos hoy. Entonces, usted que es madre, que es padre, usted quiere que sus hijos sean bendecidos, sean prósperos, sean felices. Y cuando a los hijos les va mal, los padres sufren, gimen, sufren. Solo quien es madre y padre sabe lo que es ser madre y padre. Nosotros sufrimos, ¿no es verdad? Por causa de los hijos. Y así es Dios. Él es Padre. Él es el origen de todas las cosas. Y Él sufre cuando nos ve sufriendo, cuando nos ve gimiendo. La Biblia habla, el propio rey David dice que Dios es sufridor. Sufridor. ¿Por qué? Es que Él es sufridor. Porque Él
hace de todo o hizo de todo para que nosotros pudiésemos tener una vida digna, una vida abundante. Jesús dice, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan con abundancia. Entonces, esta es la voluntad de Dios para su vida, para nuestra vida, para todos nosotros. Solo que Él no puede imponer la voluntad de Él para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos dio el derecho, la libertad de escoger, de que nosotros escojamos lo que nosotros queremos. Por eso Él nos dio inteligencia, sabiduría. Él no nos dio sabiduría apenas para crear la inteligencia artificial, lo electrónico, los aviones y todo más de ciencia y tecnología que existe en el mundo. Él nos dio inteligencia, sobre todo para que nosotros vengamos a pensar, razonar cuál es el camino que voy a seguir. Porque como usted es un ser inteligente, todos nosotros, aunque la persona no haya tenido un curso académico, profesional, no haya tenido ni siquiera la oportunidad de estudiar, no importa, porque es inteligente. La inteligencia es un don que Dios nos dio a todos los seres humanos. Ahora, Él también nos dio el alma. Es representada por el corazón, o representa el corazón que representa el alma. Esa alma que es rebelde, incontrolable, indomable, que quiere todo, de acuerdo con sus codicias, deseos, sus sensaciones. Esa alma, muchas de las veces, la mayoría de las veces, hace con que la cabeza no piense y obliga a la persona a tomar decisiones erradas en su vida. Jesús dice, preste atención, esto es muy fuerte. Nosotros hablamos ayer aquello que Jesús habló para los religiosos, para las personas religiosas. Él dice así, vosotros sois de abajo, quiere decir de acá, de abajo, del mundo. Yo soy de arriba, yo soy de arriba. Vosotros sois de aquí de abajo, yo soy de arriba. Ahí dice más, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Quiere decir que hay una enorme diferencia entre los que son de este mundo, de aquellos que son de lo alto o del reino de Dios. Porque es que Jesús dice que Él era de arriba. Porque es que Él dice que los religiosos, los hipócritas son de abajo. Él dice eso porque los religiosos, ellos usaban la religión para imponer sus ganancias, sus deseos, sus codicias y hacer esclavos a aquellos que creían en Él, que creían en ellos. Y es esto lo que las religiones hacen. Hacen a las personas creer en sus líderes. Esa es la realidad. Pero Jesús, como es de arriba, Él lleva a las personas la palabra de Dios. Y Él mismo, es la palabra viva. Él vino a este mundo para dar el alma de Él, para rescatar nuestra alma, su alma, mi alma. Entonces, vea solo, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. ¿Por qué? Es que Jesús dice que Él era de arriba, porque Él había nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María y colocó su semilla
en su vientre y ella engendró a su Hijo, el Hijo de Dios, Jesús. Jesús es llamado de Hijo del Hombre. Quiere decir Hijo en relación al Padre, a Dios, al Dios Padre, y del hombre. Quiere decir, nació del ser humano, que es María, mujer. Entonces, Él nació del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Él era del cielo, el origen de Él en el cielo. Es esto lo que sucede cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Es esto aquí. Cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella deja de ser religiosa. Ella se vuelve una persona divina, de lo alto. Es claro que las personas que son de aquí, de abajo, no entienden a las personas que son de lo alto, pero las personas que son de lo alto entienden bien a aquellos que son de aquí, de abajo. Entonces, amiga y amigo, si usted es aquella persona que aún no recibió el bautismo con el Espíritu Santo, usted no fue engendrada aún por el Espíritu Santo. Y quien no fue engendrado por el Espíritu Santo, continúa siendo carne, porque carne engendra carne. Espíritu, el Espíritu Santo, engendra espíritu. Entonces, quien es nacido de la carne es de este mundo, es de aquí de abajo. Pero quien es nacido del Espíritu Santo, Jesús dice, los nacidos del agua y del Espíritu Santo, estos son de Dios, son hijos de Dios. Entonces, hijo de Dios tiene que nacer de Dios. ¡Claro! El Hijo de Dios, los hijos de Dios tienen que nacer de Dios. Entonces, usted piense conmigo, razone conmigo. ¿Por qué es que tanta depresión, insomnio, miedo, depresión, insomnio, tristeza inmensa? ¿Por qué? Porque usted aún está limitado o sujeto a la carne, a este mundo. Este mundo aún sobrepone a usted. Usted no nació aún de Dios, de arriba. Usted continúa aquí en el mundo y por eso usted tiene codicia del mundo, deseos del mundo y no entiende las cosas del Espíritu Santo, o sea, las cosas de lo alto. Entonces es difícil, yo diría, muy difícil para que usted pueda comprender, entender que este proceso de transformación, dejar de ser de la tierra para ser celestial, dejar de ser terrenal, carnal, para ser celestial. Esto solo es posible por el Espíritu Santo. No es la religión que va a hacer esto, no es el pastor, el obispo Macedo, no es la Iglesia Universal. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto, como también solo usted puede decidir de lo que será hecho en su vida, porque Dios, para hacerle a usted nacer de nuevo, Él depende de su decisión. Depende de que usted decida y diga, yo quiero, yo propongo, yo determino, yo decido por las cosas de Dios. Yo decido ver y aplicar las reglas del reino de Dios en mi vida. Cuando usted toma esta decisión consciente, es lo que usted realmente quiere, entonces el Espíritu Santo viene y hace de usted una nueva criatura. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Y
Si la persona no nace de Dios, ella no vence al mundo, no consigue vencer. Ella puede estudiar, puede tener dinero, tener el mundo a sus pies, pero va a continuar depresiva, va a continuar ansiosa, va a continuar triste. Su alma va a estar triste permanentemente hasta que un día ella decida entregarse, rendirse a la palabra de Dios, a los consejos de Dios, al gobierno del reino de Dios. Entonces, quien es nacido de la carne es carne. Y la carne no puede ser espíritu. Para la carne, para que reciba el espíritu, ella tiene que morir, tiene que dejar de ser de este mundo. Por eso Jesús dice, aquel que no nace del agua, que es el bautismo en las aguas. ¿Qué es el bautismo en las aguas? El bautismo en las aguas no es una ceremonia para decir que usted ahora es de esa iglesia, de esa denominación. El bautismo en las aguas es el sepultamiento. El bautismo quiere decir sepultamiento. En el original quiere decir sepultamiento. Usted muere espiritualmente para este mundo. Usted cancela su identidad porque murió. La persona deja de existir a través del bautismo en las aguas. Obviamente, cuando la persona va para ser sepultada en las aguas por el bautismo, ella se arrepiente. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de todo el tiempo que viví sin esa dirección, la dirección del Espíritu Santo. Yo me arrepiento de haber rechazado la palabra de Dios. Y yo quiero morir para este mundo. Ahí sí, usted deja de ser del mundo, deja de ser de acá, de abajo, se bautiza en las aguas, es sepultado, y cuando usted se levanta de las aguas, es para comenzar a vivir en novedad de vida, o sea, con una vida nueva. Y este proceso solo el Espíritu Santo puede hacer, nadie más. Nosotros bautizamos a las personas. Yo le puedo bautizar a usted en las aguas, a cualquiera lo puedo bautizar, pero el proceso, el nuevo nacimiento, para que usted nazca del Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer esto. Nosotros podemos predicar, enseñar, orientar, orar, pero yo no puedo hacer el trabajo que es exclusivo del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer esto. Solo Él puede hacer de usted una criatura de lo alto, porque ahí usted va a tener la naturaleza divina. Usted va a dejar de tener la naturaleza material de la materia, la naturaleza carnal, la naturaleza humana, terrenal, para pasar a ser una criatura celestial, tal y cual Jesús. El apóstol Pablo enseña eso. Allí en 1 de Corintios, capítulo 15, allí en el versículo 45 dice que el nacido de la carne es carne. El primer hombre, Adán, era carne. Era carne. Dios lo creó del polvo de la tierra. También Eva era. Los dos eran nacidos, o sea, creados por Dios, pero del polvo de la tierra. Pero el segundo Adán, refiriéndose a Jesús, este no. Este vino del cielo, nació de Dios, nació del Espíritu de Dios. Por lo tanto, quien nace de Dios es divino, es celestial, tiene la naturaleza celestial. Confirme esto que yo estoy hablando. Vea esto en las Sagradas Escrituras. Yo voy a dejar aquí registrado este texto y usted verá la diferencia entre aquel que es nacido de este mundo de la carne y aquel que es nacido del Espíritu, que es celestial,
Entonces, cuando la persona no es nacida de la carne, no es nacido del Espíritu, diciendo mejor, ella no entiende las cosas del Espíritu. Por eso es que la Biblia es un enigma para las personas que nacieron de la carne. Pero si la persona lee la palabra de Dios con reverencia, con humildad, acatando, aceptando, sujetándose a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo puede transformarla en una criatura celestial. Y cuando ella es nacida de Dios, ella es eterna. Jesús dice, mire solo, Jesús dice, aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. No puede morir. ¿Por qué? Porque es divino, es una criatura divina, es una criatura de Dios. Pero esto ya no sucede con aquellos que son nacidos de la carne, porque la carne, usted ya sabe, la carne es débil. Y lo que es nacido de la carne es carne. Con permiso. Por eso Jesús dice, vosotros sos de acá, de abajo, para los hipócritas, los religiosos. Yo soy de arriba. Entonces, quien nace del Espíritu Santo, a ejemplo de Jesús, es de allá, de arriba. Es hijo de Dios, porque nace de Dios, nace del Espíritu Santo. Pero quien no nace del Espíritu Santo, no es de Dios, es hijo del mundo, es de acá, de abajo. Tiene la naturaleza humana, carnal, envuelta para las cosas del mundo. Y ese es el gran problema. Esa es una situación realmente crítica para aquellos que no nacieron del Espíritu Santo. Pero cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella conoce a Dios. Ella sabe quién es Dios. Ella tiene conciencia de quién es Dios, porque Dios es espíritu. Y ella, porque nació del Espíritu de Dios, ella es espiritual y ella entiende a Dios. Por eso es que cuando Felipe dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Todo el mundo quiere ver al Padre, todo el mundo quiere ver a Dios. Pero Jesús le dice a Felipe, hace tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no conoces al Padre. ¿Quién me ve a mí, ve al Padre, y quien ve al Padre me ve a mí, porque somos uno. Quiere decir que quien nace de Dios es hijo de Dios, conoce al Padre, y el Padre le conoce. Y quien nace de Dios puede orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Aleluya. Esto es grandioso. Padre nuestro, que estás en los cielos. Usted puede llamarlo de Padre mío, mi Padre. En vez de hablar mi Dios, usted puede hablar mi Padre. Porque usted es hija, es hijo. Y ese privilegio, no hay riqueza mayor. No hay nada más precioso. Es lo que Dios da para todo en quien Él cree, todo aquel que en Él cree. Y la creencia no es un sentimiento, sino una decisión que uno toma en la mente. Yo decido entregarme, yo decido someterme al reino o al gobierno del reino de Dios, obedecer sus reglas, seguir su disciplina. Ahí sí, el Espíritu Santo hace el resto. Usted entendió, mi amigo, mi querido amigo. Yo sé que
Cuando uno habla, muchas personas, yo intento explicar lo máximo posible, intento dar lo mejor para ustedes, pero solo es el Espíritu Santo para convencerlos. Y yo no quiero convencer a nadie. Quiero que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios. Quiero que usted tenga conciencia de la voluntad de Dios para su vida. No interesa si usted es la peor persona, la más pecadora, la persona más pecadora de la faz de la tierra. No interesa si usted ha sido el peor o una persona que es la imagen de Satanás. No importa si usted en la mente decide, yo quiero cambiar, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero someterme a Dios. Si dentro de sí usted dice, oh mi Dios, yo sé que soy un pecador, un miserable, un desgraciado, pero yo sé que tu misericordia es mayor que todo eso. Si tú existes y oyes esta mi oración, este deseo que yo tengo, no en mi corazón, sino en mi mente, yo quiero cambiar, entonces ayúdame, porque me cansé de ser yo, quiero comenzar una vida nueva. Entonces Él viene a su encuentro. Muchos presos, presos, salieron de la prisión, literalmente hablando. ¿Por qué? Porque allí, en la prisión, tomaron la Biblia, leyeron la Biblia y encontraron allí un versículo que dice, aquel que viniese a mí, de ninguna manera lo lanzaré afuera. Jesús hablando. Y Él habla, mi Dios, ¿cómo es? Yo estoy aquí en la prisión, ¿cómo yo puedo llegar delante de ti? Usted no precisa necesariamente ir a una iglesia para encontrarse con Dios. Usted puede encontrarse con Dios en cualquier lugar de este mundo. En cualquier lugar de este mundo. Desde que usted, en su mente, usted diga, yo voy a pagar el precio que yo tengo que pagar para obtener esta grandeza. La grandeza de ser nacida de nuevo, de ser una nueva criatura, una nueva persona, tener una nueva personalidad, un nuevo carácter, un pensamiento divino, una criatura celestial. Yo no quiero ser más una criatura terrenal, demoníaca, una criatura corrupta, pecadora, blasfemadora. No, yo quiero ser tu imagen. Yo quiero tener tu imagen y semejanza, que era la imagen del primer Adán inicialmente. Luego él perdió esa imagen y vino la imagen complicada. La humanidad creció, engendrado por esta imagen distorsionada, la imagen de lo que es terrenal, y perdió la imagen celestial. Pero Jesús vino al mundo, dio su vida para que esto fuese posible, para aquellos que en Él creen. Solo eso, usted precisa creer, no precisa pagar nada, no tiene que hacer promesas, usted no tiene que pagar votos, usted no tiene que hacer nada, solo creer. Eso sí, esto no tiene dudas. ¿Por qué? Porque nadie se vuelve justo delante de Dios por las obras, por el trabajo de sus manos, sino apenas por su fe, su creencia, su sumisión a la palabra del Señor Jesús. Es por la fe que nosotros somos salvos, no es por obras. No es porque hicimos caridad que vamos a ser salvos, no, es porque nosotros creemos. El justo vive por la fe. El justo vive por la fe. Él vive, Él tiene vida por la fe en aquello que Dios prometió que haría. Y Él cree. Y Él queda aguardando el cumplimiento. Él anda en aquella fe, en aquella expectativa, en aquella esperanza.
de un día poder verlo cara a cara. Ahora, amiga, amigo, yo creo que usted entendió. Los que son de aquí de abajo, los que son terrenales, no pueden entender a aquellos que son de arriba. Por eso es que Jesús habló para los religiosos, que eran los profesionales de la religión, de la ley. Conocían muy bien la Torá, la ley de Moisés, los salmos, profetas, pero ellos tenían apenas conocimiento de lo que está escrito, pero ellos no practicaban nada de aquello. Satanás igual, tiene conocimiento de toda la palabra de Dios mejor que cualquiera de nosotros, pero él continúa siendo Satanás. Entonces, no basta saber, es preciso ser sumiso a aquello que Dios habló. Es como Jesús le dijo a Satanás: ni solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Y solo vive de la palabra que procede de la boca de Dios aquellos que son de arriba. Quienes de aquí, de abajo, vive de lo que el mundo ofrece. Entonces, está esta brutal diferencia entre los que son de aquí, de abajo, y los que son de arriba. Esto no es cuestión de suerte. Todo el mundo tiene el derecho, privilegio. Sería hasta injusticia que la persona sea sorteada para nacer de Dios. Esto sería una injusticia de Dios, y Dios no es injusto. Él da la palabra de Él para todo el mundo. Quien cree en ella va a ser salvo. Quien no cree va a continuar siendo terrenal y va a continuar sufriendo las consecuencias de pertenecer al reino de este mundo. Pero quien cree en su palabra va a tener el privilegio de conocer el Dios invisible, el Dios creador de los cielos y de la tierra, porque la persona se somete a su palabra y la sigue, y la obedece, y vive de aquello que Dios habló. Gracias a Dios. Mire, amiga, amigo, en este domingo, nosotros vamos para el todo o nada. Si usted cree, si usted quisiera, es una cuestión de elección. Es una decisión personal. En este domingo, nosotros estamos invitándoles a todos. En todo el planeta está en esta fe. Todo el planeta, donde quiera que la Iglesia Universal del Reino de Dios se hace presente, estaremos en el mismo espíritu, en la misma fe, cobrando de Dios todo lo que más quiero, que es el Espíritu Santo. Porque teniendo el Espíritu Santo, usted ya tiene todo. Ahí usted no va a depender de nadie más, ni de pastor, ni de iglesia, de nadie. Es usted y Dios, Dios y usted. Gracias a Dios. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.